que cantemos la suprema preciosidad y que no me lo carguen contra el tiempo disponible. ¿Ok? Amén. La suprema preciosidad. Dios Y darme a ti por amor. Aleluya. ¿Se escucha? Amén. Gloria al Señor. Realmente es un gozo estar con ustedes y haber estado participando en esta conferencia de jóvenes cristianos universitarios aquí en Humacao este fin de semana, cubriendo el tema general, la experiencia de Cristo en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Ok. Yo veo muchas caras que no conozco y eso me alegra mucho. Así que permítanme identificarme, darme a conocer. Mi nombre es Rolando Betancourt, junto con mi esposa Dharma, que está allí en la segunda fila. Somos parte del grupo de mentores de JCU en el área metropolitana de San Juan. Yo soy egresado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
Mi bachillerato lo hice en la Facultad de Ciencias Sociales de la UPI, en trabajo social, y luego hice estudios graduados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Me gusta mucho la camiseta que Febe tiene hoy puesta. Esa es del color correcto. Ayer Moisés estaba repartiendo unas pulseras color verde, ese era el color equivocado. No, mira, y tú sabes lo que hacía, a los de escuela superior se las estaba repartiendo. Este es un aprovechado. Sí. Estoy, mi esposa, no. Mi esposa estudió en el recinto de ciencias médicas y luego fue profesora allí en la escuela de enfermería, que los dos somos producto del sistema de la Universidad de Puerto Rico y por eso pues estamos 801-710904. Ese es mi número de estudiante. 71, probablemente antes que todos ustedes hubiesen nacido, ya yo estaba como prepa en la UPI, en generales. Así que ambos, mi esposa y yo, somos producto del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Y nuestros dos hijos varones también estudiaron en el recinto de Río Piedras. Una de mis nueras estudió acá en Humacao, en el recinto de Humacao. Así que estamos contentos de estar aquí con todos ustedes. Y nuestra casa está abierta. Muchos de ustedes, bueno, no todos, pero algunos han pasado por nuestra casa. Incluso han residido con nosotros en sus años universitarios y pues siempre estamos aquí, no solo nosotros, sino muchos de los hermanos que están aquí con ustedes, estamos aquí para apoyarlos 100% en lo que ustedes necesiten. Bueno, ayer en la mañana el hermano Josué les estuvo trayendo un compartir en la línea de que es importante nosotros cada día tener un tiempo íntimo, personal, amoroso con el Señor. Y nos decía Josué, y nos daba manera de ejemplo, que necesitamos tener un tiempo específico para tener amores con el Señor, particularmente por la mañana. Y para eso debemos tener un lugar especial. Josué nos dijo que el de él es en el closet, que quitó la ropa de un lado, lo puso en otro, y él tiene una esquinita ahí donde él se esconde a tener comunión con el Señor cada día, cada mañana. Pero hoy vamos a ir un paso adicional. Por favor, busquen todos en su set de bosquejos la página número 13. Porque hoy vamos a hablar de leer la Biblia. Cada cristiano necesita hacer por lo menos dos cosas fundamentales y básicas en su vida. Cada cristiano necesita orar y cada creyente necesita leer la Biblia. Si usted es un creyente, usted es una persona que ora, o por lo menos se supone. Y si usted es un creyente, usted es una persona que lee la Biblia, o por lo menos se supone que lea la Biblia. Y hoy yo estoy aquí para darles un pep talk, animarlos, exhortarlos, infundirlos con la necesidad que ustedes tienen de leer la Biblia durante sus años universitarios. Yo me recuerdo cuando yo recibí al Señor en el centro comunal de la urbanización Villa Nevares en Río Piedras, en San Juan, Puerto Rico, un viernes por la noche. Yo no sé qué pasó en mí esa noche. Bueno, sí, con el tiempo he averiguado qué fue lo que pasó en mí. Yo fui regenerado. El Espíritu del Señor entró en mí
Y sin que yo me diera cuenta, en mí surgió el deseo de leer la Biblia. De buenas a primeras, yo no sé por qué, yo comencé a leer la palabra de Dios, la Biblia. Así que la primera pregunta, si el título es la importancia de leer la Biblia en nuestros años universitarios, la pregunta es, ¿por qué es importante leer la Biblia en nuestros años universitarios? Hay varias respuestas a esa pregunta. Número uno es que la Biblia es la palabra de Dios. Y es importante leer y conocer la palabra de Dios. Otra respuesta a esa interrogante, a esa pregunta, ¿por qué es importante leer la Biblia? Es que la Biblia es la revelación de Dios y la revelación de su propósito eterno. Ayer se nos estuvo hablando que nosotros necesitamos recibir revelación. Y se nos dijo también que si no leemos la Biblia, no podemos recibir la revelación del propósito de Dios. Para recibir la revelación, necesitamos leer la Biblia. Si no leemos la Biblia, Dios no tiene manera de revelarse a sí mismo a nosotros. Y tercero, y esto es más íntimo, más personal, nosotros podemos considerar que la Biblia es la carta personal de amor de parte de Dios a nosotros que somos sus hijos. ¿Saben? Si yo recibo una carta de parte de mi padre, esa carta lo que va a contener es lo que mi padre quiere que yo sepa de él. Y lo que no hace falta yo saber, él no me lo va a decir en esa carta. Por eso algunas personas dicen, pero es que la Biblia no dice esto, no dice aquello, no dice lo otro. Olvídate de lo que no dice la Biblia. Enfócate en lo que sí dice la Biblia. Y lo que la Biblia es la revelación de parte de Dios para nosotros. Es su carta de amor para nosotros. Cuando nosotros éramos recién casados, ¿verdad? Ya vamos a cumplir 50 años de casados el próximo año. Ya tenemos 49 años de casados, tenemos 4 hijos y 8 nietos. Y cuando estábamos recién casados, yo empecé a trabajar con el gobierno de los Estados Unidos y me mandaron fuera de Puerto Rico por 4 meses a recibir un entrenamiento en Georgia. Y durante ese tiempo, en aquella época, no había internet, no había email, no había mensaje de texto, no había WhatsApp. Había que sentarse, tomar un bolígrafo en las manos y coger un pedazo de papel y escribir una carta. Ustedes se imaginan eso, escribir de su puño y letra. Pues en aquella época yo le escribí unas cartas a Dharma, cuando yo estaba por allá, por Georgia, y ella estaba acá en Puerto Rico. Ustedes saben, Dharma todavía guarda esas cartas. Una de ellas. Y ella la atesora. Y a veces le da con botar cosas viejas, pero esa carta no la bota. Aleluya. Así es la Biblia. La Biblia es la carta de amor de Dios a nosotros. Y esa carta no se bota. Esa carta se atesora y nosotros la leemos una y otra vez. Porque en esa carta yo le pude haber dicho cosas bonitas a Dharma, pero a la Biblia no solamente Dios nos dice cosas bonitas, sino que por medio de la Biblia Dios se transmite él mismo a nosotros. Él se infunde en nosotros. Y la Biblia nos habla de las cosas que realmente nosotros necesitamos conocer. La Biblia nos da la revelación acerca de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Tiene que leer la Biblia. La Biblia nos da una revelación acerca de Cristo. Nos da una revelación acerca de su persona y su obra.
Y un poco, eso es lo que hemos estado haciendo este fin de semana. Hemos estado conociendo el proceso a través del cual pasó Cristo. Y básicamente, lo que tenemos aquí en la pizarra son versículos. Si nosotros no tuviésemos la Biblia, no tuviésemos el libro de Filipenses y no tuviésemos los escritos que están escritos en la pizarra, nosotros no sabríamos que el Dios eterno se encarnó, que el Dios eterno tuvo un vivir humano perfecto y que al final de su vida, después de tener 33 años y medio, él fue a la cruz y murió por nosotros. Él derramó su sangre por ti y por mí, que éramos pecadores indignos. Y en la cruz allí él venció, nos dijeron 6 cosas, ¿verdad? Venció a Satanás, al pecado, al mundo, al viejo hombre. ¿Quién más? Venció la ley, venció a Satanás, las obras del diablo, todas las cosas negativas, él las venció en la cruz del Calvario. Tuvo 3 días en el Hades predicándole a Satanás, le quitó las manos de la muerte y del Hades, resucitó. Amén. Y fue, y en su resurrección, él fue hecho el espíritu vivificante. Amén. Y él fue entronado y hecho Señor sobre todas las cosas en el universo como hombre. Él no dejó su humanidad en la tumba. La Biblia dice que él resucitó como hombre. Amén. Y que se le presentó a los discípulos y les dijo, mira, metan la mano aquí en mis heridas y en mi costado. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia lo dice. Si la Biblia no lo dijese, no supiésemos que él llegó a ser el espíritu vivificante. Y la Biblia también nos dice que como el espíritu vivificante se sopló a sí mismo dentro de nosotros. Porque la Biblia también nos dice que el hombre tiene 3 partes. Tiene un cuerpo con el cual podemos tomar contacto con el mundo físico. Tenemos un alma que tiene una mente, una voluntad y una emoción. Y la Biblia también dice que el hombre tiene un espíritu, que cuando Dios nos creó tripartitos, así como él es triuno. Y nos dio un espíritu humano para contactarlo y para recibirlo. Y que entonces él vino y se introdujo dentro de nuestro espíritu. Y ahora el que se une al Señor es un solo espíritu con él. ¿Cómo sabemos todas esas cosas? Porque la Biblia dice así. Aleluya. Amén. Y la Biblia nos dice muchas otras cosas, pero no tenemos tiempo para discutirlas todas porque le toca hablar a Moisés después de mí. Aleluya. Así que finalmente otro ítem sumamente importante es la iglesia. Si ustedes quieren saber qué es la iglesia y si quieren saber qué no es la iglesia, tienen que leer la Biblia. Mucha gente tiene la idea, yo me acuerdo cuando mis niños eran pequeños y les estaban enseñando el alfabeto y llegan a la letra I y les enseñaban una página con ilustraciones y había un edificio con una cruz encima, queriendo decir que ese edificio es la iglesia. Pero eso no es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Señor. La iglesia es el ejército. La iglesia es un organismo viviente. ¿Sabemos todo eso? Pues la Biblia dice así. Aleluya. Amén. ¿Cuál es el origen de la Biblia, de este libro maravilloso? El origen de la Biblia es Dios mismo. Ok, en segunda de Timoteo 3:16 y en segunda de Pedro 1:21 nos dice cuál es el origen de la Biblia. ¿Qué tal si todos ustedes, fuertes como que desayunaron, me leen esos 2 versículos? Toda la escritura es segunda de Pedro 1, porque ninguna profecía vida por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. Ok, así que esos 2 versículos nos dejan claro que el origen de la Biblia es Dios, porque fue Dios quien primero infundió sus palabras
dentro de los autores. Él los inspiró y luego Dios mismo a través de esos hombres se exhaló. Las palabras que él infundió dentro de ellos fueron exhaladas y ellos escribieron siendo movidos, siendo inspirados por Dios. Cuando en segunda de Pedro, 1:21 dice, movidos por el Espíritu Santo, ahí la alusión en el griego original es como un barco de velas que el viento sopla y lo empuja y lo lleva a donde el viento quiere. Así que, por un lado, la Biblia fue dada por el aliento de Dios. Dios se sopló a sí mismo dentro de esos hombres y luego los movió para escribir. Así que la Biblia contiene la palabra de Dios, inspirada por él y exhalada por él. Y eso fue hecho por medio del Espíritu Santo. Así que la Biblia es la palabra de Dios. Fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios y a partir de lo que Dios les habló, ellos lo escribieron. Y la Biblia está, el contenido de la Biblia es el Espíritu. Aunque está escrita en papel y en tinta, o puede estar digital en un dispositivo, lo que contienen esas palabras es espíritu. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que usar el órgano adecuado. Por un lado, tenemos que usar nuestros ojos para leer, tenemos que usar nuestra mente para razonar, pero necesitamos sobre todo usar nuestro espíritu para tocar el espíritu que está que impregna esas palabras. Y les voy a dar unos datos para su información. La Biblia fue escrita por más de 40 autores y tardaron más de 1500 años pasaron entre el primer libro que se escribió y el último libro que se escribió. 1500 años, más de 40 autores. Ustedes pueden creer que a través de toda esa línea hay una sola línea, hay un solo tema, hay una sola sustancia. Es maravilloso ver que lo que se escribió hace 1500 años antes es lo mismo que se escribió 1500 años. Si ustedes leen los primeros 2 capítulos de la Biblia, Génesis 1 y 2, y leen los últimos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 20 y 21, ustedes van a ver que todo lo que se escribió allá en Génesis está acá en Apocalipsis. Lo único que en Génesis está la semilla y en Apocalipsis está la culminación. Está el río de vida, está el agua de vida. Hay una boda y acá hay una boda. Hay un matrimonio y acá hay un matrimonio. Acá hay un río y allá hay un río. Aquí hay un árbol y allá hay un árbol. Y ese río fluye a través de toda la Biblia. Y acá hay unos materiales y acá esos materiales han llegado a ser una ciudad. Aleluya. Eso es maravilloso, pero tienen que leer la Biblia. Si no leen la Biblia no pueden disfrutar eso. Aleluya. Quería mencionarles también el primer libro que se publicó en la imprenta de Gutenberg en el siglo XV fue la Biblia. Y eso dio paso para que terminara la era del oscurantismo y la Edad Media y abrió el paso para que entrara la era de la, ¿cómo se llama? El Renacimiento, perdón. Lo que marcó el paso del oscurantismo y la Edad Media en Europa al Renacimiento no fue Leonardo da Vinci, no fue Rafael, no, fue que se publicó la Biblia y se tradujo. Aleluya. Amén. El que se publicara la Biblia en la imprenta de Gutenberg en el siglo XV marcó
un paso cualitativo y cuantitativo en la historia de la humanidad. Y saben, la Biblia es el libro que más se ha vendido en la historia de la humanidad también. Esto me lo dio Google, así que yo no sé cuán fidedigno es, pero según Google se han vendido 5.000 millones de copias de la Biblia y año tras año es el libro más vendido en toda la tierra. Y ha sido traducido a más de 2.500 idiomas en parte, y completa desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido traducida a más de 400 idiomas. Y ustedes dicen que son universitarios, más vale que lean el libro que más se ha publicado en la historia de la humanidad. Ustedes son universitarios, lean el libro que cambió la historia de la humanidad. La Biblia es un libro dulce y maravilloso. Es precioso y es un tesoro. Aquí hay algunos versículos, no sé si me dé tiempo de leerlos todos, pero ¿qué tal si leemos por lo menos el Salmo 19:10? Todos juntos. Muy bien. En Salmos 19, ahí dice que la Biblia es más deseable que el oro. El metal más precioso, el oro. Es el fundamento de la economía mundial y la Biblia es más valiosa que el oro. Y las palabras que contiene la Biblia son más dulces que la miel que destila del panal. Y ahora hay aquí 3 citas del Salmo 119. Por si no lo sabían, el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Creo que tiene 178 versículos. Puede que, si alguien lo puede corroborar, yo sé que es el más largo y son 170 y tantos versículos. Y ese salmo les invito a que lo lean. Es un salmo 176. Gracias. 176 versículos. Y esos 176 versículos están cargados, llenos, impregnados, saturados de palabras de aprecio por la Biblia, por la ley de Dios, por las palabras que salen de la boca de Dios. En el versículo 11 de ese salmo dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En el versículo 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Y en el versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel de mi boca. Así que la palabra de Dios es dulce, es valiosa, es un tesoro. Recuérdense de la carta de amor que Rolando le escribió a Dharma y que Dharma atesora. La Biblia es mejor que eso. Sí. Lo que yo escribí es una porquería comparado con la Biblia. Aleluya. Señor Jesús. La palabra de Dios es preciosa, es dulce, es un tesoro. Nosotros la podemos saborear y como les dije ahorita, la palabra de Dios nos dice lo que hay en el corazón de parte de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que yo debo bautizarme? Ya yo me bauticé hace muchos años. Quizá haya alguno de ustedes que no se haya bautizado todavía. ¿Cómo nosotros sabemos que debemos bautizarnos? ¿Por qué nos bautizamos? Bueno, porque Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué yo me bauticé? Porque la Biblia dice así. ¿Por qué yo me reúno con la iglesia? ¿Por qué yo asisto a las reuniones de la iglesia? ¿Por qué? Porque
En Hebreos 10:25, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué yo me reúno? Porque la Biblia me exhorta a no dejar de reunirme, a no dejar de congregarme. ¿Por qué nosotros debemos respetar a nuestros padres? Aunque cuando me dicen que saque la basura, a mí me moleste. Porque la Biblia dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Y saben que es el primer mandamiento que tiene una recompensa. Dice que honres a tu padre y a tu madre y se te prolongarán los días. Si tú quieres durar muchos años, honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu papá y a tu mamá. Y no solo a ellos, sino a los que tienen autoridad. Que Dios los puso ahí para mandarte, aunque no te guste. Aleluya. Y luego en Job 23:12 dice, del mandamiento de tus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de tu boca más que mi comida asignada. O sea, que en vez de hacer la fila para cuando nos sirvan el comedor, deberíamos leer la Biblia primero. El que no coma, el que no lea la Biblia, no come. Okay. Ayer Josué nos dijo, si no hay Biblia, no hay celular. Pues hoy yo les digo, si no hay Biblia, no hay comida. Amén. Ok, y finalmente el último versículo que tenemos aquí en la hoja. No, perdónenme, todavía falta. Aleluya. Y ahí se me está acabando el tiempo. Ok, dice que las funciones de la Biblia. Número 1, en Juan 5:39 dice, esto lo dijo el Señor a los religiosos de su época. Escudriñáis las escrituras. Ahí los 3 puntitos. En esa parte, él les dijo, pero no vienen a mí. Y después les dijo, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Así que la primera función de la Biblia es dar testimonio acerca de Cristo. Como nosotros hemos estado viendo este fin de semana, la Biblia, específicamente el libro de Filipenses que hemos estado viendo esta semana, nos testifica de todo el proceso a través del cual Cristo pasó para llegar a ser desde Dios en la eternidad pasada hasta el espíritu vivificante que se mezcló con el hombre para entrar en el hombre, para regenerarlos y para edificar la iglesia. La Biblia da testimonio de Cristo. Sin la Biblia, sin Cristo, la Biblia solamente es unas palabras huecas. Cristo es la palabra viva y la Biblia es la palabra escrita. Así que para entender la palabra escrita necesitamos la palabra viviente. Necesitamos a Cristo como el Espíritu en nuestro espíritu. Pero para entender a Cristo como el Espíritu en nuestro espíritu necesitamos las palabras de la Biblia que lo explican a Él. Aleluya. Son 2 tesoros que Dios nos ha dado. Por un lado, por dentro tenemos el espíritu vivificante que incluye todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hizo e incluye al Padre porque Dios es triuno y no se puede separar. Donde está el espíritu está el Hijo y donde está el Hijo está el Padre. Así que nosotros recibimos el espíritu por dentro, pero también tenemos la Biblia por fuera. La Biblia nos da testimonio de Cristo y Cristo es la realidad y el contenido de la Biblia. Y la Biblia también, y esto se los leo rapidito. Primera de Pedro 1:23, el apóstol Pedro dice, habiendo sido regenerado, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. A lo largo de los siglos han habido muchos que han intentado erradicar la Biblia y todavía la Biblia sigue viviente. Dentro de nosotros está la palabra de Dios y fuera de nosotros está la palabra escrita. Aleluya. Y la Biblia nos
permite saber cómo podemos ser regenerados. La palabra regeneración quiere decir nacer de nuevo. Yo nací en noviembre 2 de 1953 en el Hospital Pavía en Santurce, pero en marzo de 1972 yo nací de nuevo en el Centro Comunal de Villanevares en Río Piedras. Yo fui regenerado, recibí la vida divina. ¿Y cómo yo supe cómo se hacía eso de recibir la vida divina? Que la Biblia me dijo. Y entonces en Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra, dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Por ahí está lío. Ahí está lío. Enséñamelo. Mira para allá ese muchacho. Ustedes ven lo grande y gordo que está ese muchacho. ¿Cómo se puso así? Bebiendo la leche materna. Gracias, Lío. Y por ahí está Sarita también, ¿verdad? ¿Dónde está Sara? Sara va todos los días al local de reunión de la iglesia en San Juan. Desde chiquita se reúne y cuando no le dan la leche materna, esa muchacha se queda con el canto. Aleluya. Así que nosotros tenemos que, como Lío y como Sara, desear la leche de la palabra. Deseamos la Biblia. Pero la Biblia no solo es lechita como para bebé, sino que en Mateo dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se lo dijo Cristo al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la Biblia, por un lado, es la leche que nos alimenta, pero también es la comida sólida que nos da fortaleza y nos lleva a crecer en vida. Y hace que la vida divina crezca en nosotros. Aleluya. Y saben, en el Salmo 119, otra vez, el Salmo es maravilloso. ¿Ustedes saben lo que dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi senda. Cuando nosotros vamos por un camino que está oscuro y no vemos un boquete, tropezamos y nos caemos. Este mundo está lleno de oscuridad y está lleno de zanjas y de boquetes y de hoyos. ¿Y qué es lo que nos permite caminar en medio de este mundo sin caer ni tropezar? La lámpara, el flashlight, que es la Biblia. Amén. Ayer Orlando nos estaba compartiendo de cómo sus panas, ¿verdad?, no entendían por qué él no se iba a janguear y a beber y a amanecerse con ellos hasta las 5 de la mañana. La Biblia no se lo permite. La Biblia, como la palabra de Dios y como la lámpara, la bombilla, la luz de su senda, no le permite a Orlandito irse con sus amigos, pero sí lo alumbra, lo guía, lo dirige y lo trae hasta acá.